Muy buenos días, les saluda la magíster Meli Ruiz Aquino, docente investigador del área de Ciencias de la Salud, magíster en Salud Pública y Gestión Sanitaria, de profesión enfermera. En esta oportunidad vamos a compartir el tema redacción del artículo científico. El objetivo de esta clase es aprender a redactar el artículo científico original. Para ello vamos a compartir tres contenidos muy importantes para la redacción de los manuscritos. Vamos a desarrollar aspectos preliminares, luego la redacción del cuerpo del artículo y finalmente la redacción de los aspectos complementarios de los artículos. En los aspectos preliminares debemos conocer que para llegar a una publicación primero tenemos que iniciar desde la generación de una idea de investigación. Luego concretizamos un proyecto de investigación, ejecutamos el estudio, experimentamos el estudio, elaboramos el informe final y la etapa siguiente es la publicación científica. Entonces, estamos hablando de tres fases, ¿no? La fase de planeamiento del proyecto, la fase experimental o ejecución del trabajo de campo y la fase de publicación. Bien, debemos conocer la estructura de un artículo científico original. El artículo se divide en tres partes muy importantes. Uno es la presentación, en la cual vamos a hablar del título, de los autores, del resumen, del astra, las palabras claves, etc. En el cuerpo del texto vamos a hablar de la introducción, material y métodos, resultados y discusión. Y como complementos vamos a ver los aspectos de las referencias bibliográficas y algunos apéndices o anexos. El título de un artículo científico debe ser un título atractivo, claro, exacto y breve, un promedio de 15 palabras. Este título puede ser modificado durante el proceso de la publicación. Dentro de los aspectos generales también consideramos que los autores deben tener su filiación institucional y también deben indicar su grado académico, su profesión y su grado académico, ¿no? Entre otros aspectos generales. En el resumen básicamente consta de objetivos, métodos, resultados, conclusión, palabras claves. Este resumen debe tener un máximo de 250 palabras y las palabras claves deben ser un promedio de 5 a 8 palabras claves ubicadas en la fuente Vireme en los descriptores. Y el abstract debe ser ubicada en los términos mesh. Vamos a tener dos tipos de resúmenes, el resumen estructurado, como lo vemos aquí en este ejemplo, y el resumen no estructurado. Dentro de la redacción del cuerpo de un artículo, vamos a conocer primero la estructura de un manuscrito, basado en el sistema IMRIT. La I, que viene de introducción, que significa qué se ha estudiado, en la cual vamos a indicar qué aspectos hemos estudiado. La M de metodología, material y métodos, vamos a explicar cómo se ha estudiado. En los resultados vamos a explicar cuáles fueron nuestros hallazgos y qué significan nuestros hallazgos en la sección discusión de resultados. Es también necesario manejar los tiempos verbales en cada sección del artículo. En la introducción vamos a manejar el tiempo presente, la metodología el tiempo pasado, el resultado en tiempo pasado, en la discusión en tiempo presente. También es importante, antes de redactar un artículo, conocer las características, las instrucciones de la revista a la cual se desea publicar. Muchas de las revistas indican un número de palabras en promedio por cada sección del artículo. Por ejemplo, aquí tenemos una indicación de la introducción con 200 palabras, los métodos con 600 palabras, los resultados 400 y más, el que debe tener mayor argumentación es la discusión, haciendo un promedio total de 2000
palabras, aunque algunas revistas exigen un promedio de 3.500 palabras. ¿Cómo se redacta el cuerpo de un artículo científico? Vamos con la introducción. Punto 1. Vamos a explicar cuál es el problema de investigación. Vamos a hacer una descripción breve. Punto 2. Vamos a indicar qué se ha estudiado. Vamos a referenciar algunos antecedentes internacionales, nacionales, locales. Punto 3. Vamos a justificar por qué se ha hecho el trabajo, cuál es la importancia, la relevancia de la temática que se ha estudiado. Y por último, vamos a indicar qué objetivos hemos pretendido lograr. Entonces, en la introducción vamos a empezar a crear párrafos ni muy largos ni muy cortos. Si hay párrafos extensos, lo vamos a dividir según el sentido de las oraciones. Entonces, lo que básicamente aquí tenemos que resaltar es la visión general del problema, los antecedentes como marco referencial, la justificación y el objetivo general de la investigación. Algunas recomendaciones: siempre es importante escribir de lo general a lo particular, no hacer una amplia revisión. Siempre toda afirmación, todo párrafo debe estar respaldado con sus respectivas referencias bibliográficas. Estas en sus mayorías deben provenir de artículos científicos y los más recientes posibles. Se aconseja un promedio máximo de 3 a 8 párrafos. En la sección 2, material y métodos, vamos a consignar el tipo, diseño de investigación, cuál fue nuestra población, los criterios de inclusión, exclusión, también la muestra, el tipo de muestreo. Vamos a hablar de las variables del estudio, cómo es que se han medido las variables, qué instrumentos, qué técnicas hemos usado, si estos instrumentos fueron validados. También en la sección procedimiento vamos a explicar cómo fue el proceso de recolección de datos, y si fue un estudio experimental también vamos a explicar cómo fue el procedimiento de la ejecución del experimento. En el análisis estadístico vamos a indicar la prueba inferencial que se ha usado para la comprobación de las hipótesis y, punto importante, los aspectos éticos en la redacción, sobre todo de artículos originales en salud. Mucho cuidado en esta parte, no incluir opiniones ni tampoco interpretaciones. Hay que obviar información innecesaria y repetitiva. Punto 3, vamos a escribir los resultados en textos. Algunos resultados, los más relevantes, van a ser presentados en tablas. Vamos a mostrar también algunas figuras más importantes. Algunas revistas sugieren un máximo de 6 o tablas, ¿no? Sobre todo las tablas inferenciales. En el punto 4 vamos a hablar de la discusión, en la cual vamos a interpretar los resultados significativos, sobre todo los resultados que comprueban las hipótesis planteadas. Las vamos a comparar con otros estudios, con otros hallazgos. Vamos a argumentar y vamos a sustentar nuevos resultados, y también vamos a indicar las fortalezas y limitaciones de nuestra investigación. En algunos casos se incluye la conclusión al final de la discusión, pero no olvidemos que la discusión debe estar relacionada a los objetivos que se ha planteado dentro de la investigación. A veces se suele cometer algunos errores, ¿no? Por ejemplo, incluir material y método en la sección resultados. Ponemos conclusiones que no tienen nada que ver con el objetivo, y a veces en vez de describir la problemática, hacemos un relato filosófico científico de un tema, ¿no? Y también planteamos resultados a futuro. Entonces, escribir un artículo científico es todo un proceso que puede pasar por la construcción de varias versiones del artículo, de varios borradores, que requiere la dedicación, ¿no? De repente, si son más de 2 autores, ¿no? De la dedicación de los coautores, para poder finalmente concretizar el manuscrito y poder postular alguna revista científica.